Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca del trabajo realizado por este señor que estamos viendo en pantalla, Philippe Renaud. Eh, Philippe Renaud es un sociólogo suizo con teorías pedagógicas bastante revolucionarias, pero no por eso vamos a desechar, porque dice, ya es un sociólogo, entonces no entiende nada de los maestros. No es así, vaya que sí, entiende bastante bien a nosotros los maestros, porque bueno, trabaja frente a grupo, actualmente está trabajando en una universidad muy prestigiosa de Ginebra, en donde pues investiga acerca del campo educativo, acerca del campo pedagógico y con eso procura que la sociología crezca más. No sin antes, pues es importante saber que él estudia las ciencias sociales y que la educación en sí misma es parte de las ciencias sociales. Pues bueno, vamos a hablar acerca de él, del trabajo que realiza, sobre todo de una de sus obras más importantes, que son el trabajo realizado con las 10 competencias para enseñar. Muy bien, vamos a empezar con el trabajo que realiza ese señor. Y aquí lo pongo como un superhéroe de las competencias. Eh, es un sociólogo de nuestro tiempo, un maestro de nuestro tiempo, actual, muy bien actualizado. Todo su trabajo se centra en las 10 competencias para enseñar, pero no feliz con eso, dijo, pues para especificar más aún acerca del tema, para hacer entender al maestro su labor tan importante, pues estas competencias las hago también subcompetencias. Pero todo el trabajo que él realiza lo engloba en un trabajo colaborativo, en la importancia del trabajo colaborativo, en la importancia del trabajo por proyectos, en el aprendizaje diferenciado, critica ciertas cosas del sistema educativo en temas como la reprobación, la enseñanza por ciclos. Él dice que en una educación ideal, una educación innovadora y posiblemente el futuro, dice que los maestros no deben de estancar su enseñanza en un ciclo, sino que debemos entender que el niño aprende a diferentes ritmos y que cuando empezamos en septiembre y terminamos en julio, es posible que el niño no haya adquirido todos los conocimientos y muchas veces obligamos a estos niños a tener que recolectar toda la información en esos pocos meses cuando su ritmo de aprendizaje no concierne al ritmo del sistema educativo. O sea, que él diga, todos los niños perdón, tienen que aprender de septiembre a junio y no hay de otra. Que vean cómo lo hagan el cerebro de los niños para trabajar y aprender todo el currículo de un grado en ese tiempo. Bueno, pues a él le molesta mucho esa idea y dice que pues por lo mismo lo critica y que no debe de ser así, que los maestros debemos de ser más inteligentes que el sistema educativo y procurar meter en las competencias pues un trabajo diferenciado. Eh, Obviamente, y aquí les pongo un poquito a su mentor, a Vygotsky, que también es un sociólogo, que él habla de la zona de desarrollo próximo, pues obviamente, como buen sociólogo, Perrenaud tiene que hablar de la zona de desarrollo próximo, tiene que ver las ventajas de la sociología en cuanto a estas palabras muy importantes que desarrollan los niños, las competencias e ir un poquito más allá con todo lo que el niño da, sacarle mucho provecho al conocimiento que ya tiene el niño y no estancarnos nunca. Bueno, pues ya empezamos con el tema que son 10 competencias para enseñar de Philippe Renaud. Yo sé que si ya revisaron acerca de este tema, nos damos cuenta que son casi 150, 160 páginas y decimos, oh Dios mío, este señor se emocionó para escribir de competencias, se emocionó para decirle al maestro todo lo que tiene que hacer. Y en efecto, es uno de los libros, una de las obras que tiene pues bastante extensas. Se
se emocionó bastante en procurar explicarle a los maestros las mejores formas de enseñar. Bueno, obviamente para Perrenaud, el papel del maestro está en decidir en la incertidumbre y actuar con urgencia. Normalmente el maestro sí tiene que realizar, tiene que improvisar, tiene que hacer muchas cosas. Es una forma de caracterizar la experiencia de los profesores, que realizan una de las tres profesiones que Freud, llama como imposibles el hecho de ser maestros, porque el alumno se resiste al saber y a la responsabilidad de aprender. Fíjense nada más. Ya se imaginarán ustedes cuáles son, les dejo de tarea investigar las otras dos eh, profesiones que considera casi imposibles de llevar a cabo. La experiencia, el pensamiento y las competencias de los profesores son objeto de numerosos trabajos inspirados en antropología cognitiva, en psicología, en sociología y en análisis de la práctica. Es decir, son tan interesantes los maestros que no solo el campo educativo se evoca a estudiar el proceso de aprendizaje de los alumnos y cómo los maestros logran encajar perfectamente la enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Esto es obvio. Es muy importante, muy interesante para cualquiera saber cómo el cerebro funciona para adquirir nuevos conocimientos. Es por eso que la educación es la rama de las ciencias sociales en la cual incluso la antropología, la psicología y otras disciplinas sociales se interesan muchísimo en utilizar teorías, en estudiar al hombre, al ser humano en su proceso cognitivo. Se intenta abordar la profesión docente de una manera más concreta, proponiendo pues obviamente el inventario, el listado de 10 competencias que contribuyen a redefinir la profesión docente. O sea, lo que procura Perrenaud no es un recetario de que si llevas a cabo específicamente estas 10 competencias vas a ser el mejor maestro del mundo, sino que él procura enlistarnos, darnos un método, unas bases del cual el maestro pueda socorrerse para tener mejores prácticas. El propósito en su trabajo de Perrenaud es dar a conocer competencias profesionales que favorecen a aquellas tempestades que surgen en la actualidad. Hace hincapié en que todo cambia, en lo que cambia, y por consiguiente en las competencias que representan un horizonte más que una experiencia consolidada. Ha desarrollado una intención clara que es orientar la formación continua para convertirla en coherente en las renovaciones en curso del sistema educativo. El trabajo de Perrenaud no pretende dar en cuenta las competencias del profesor de hoy en día, más bien describe un futuro posible y, a mi entender, deseable de la profesión docente. ¿Qué es lo que procura Perrenaud? Que el docente, al leer esta producción literaria, pueda entender que puede ir más allá, que puede lograr borrar abstracciones, sesgos, lagunas, internarse en el conocimiento de los alumnos, innovar, ser valiente y obviamente tener mejores resultados en los alumnos. La intención del nuevo ciclo, del maestro del nuevo ciclo, es ser coherente con el papel que desempeñan hoy los docentes en la sociedad. Y obviamente todo docente debe ser compatible con la renovación de todo el sistema y de toda la estructura educativa que está habiendo en nuestros días. Bueno, pues centramos las 10 competencias para enseñar de Philippe Perrenaud son organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar mecanismos de diferenciación, implicar a los alumnos en su aprendizaje y su trabajo, trabajar en equipo, participar en la gestión de la escuela, implicar a los padres de familia, utilizar las nuevas tecnologías, afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión y organizar la propia formación continua. Ahora, ¿cuál es la primera? De hecho, se ven muchas notitas.
Considero que es una de las más importantes, a mi parecer, porque habla de todo el sistema de adquisición de aprendizaje del alumno, el papel muy importante que incluso que el alumno cometa errores y cómo el docente pueda cachar estos errores, entender el porqué del error para producir nuevos aprendizajes. Entonces, esta competencia genera sus subcompetencias, que son conocer a través de una disciplina determinada los contenidos que hay que enseñar y su traducción, en objetivos de aprendizaje. Cuando el docente sabe qué es lo que tiene que planificar y toma en cuenta que lo más importante para el diseño de las situaciones de aprendizaje son los objetivos, él va a poder planificar, va a poder delimitar el desarrollo del aprendizaje y por lo tanto evaluar. Es muy importante que el docente, junto con los objetivos, pueda promover conocimientos de alto nivel y que se puedan producir en contextos múltiples y complejos. Si el maestro sabe los objetivos a alcanzar y a partir de los verbos que utiliza la taxonomía de Bloom, decidir, este es un objetivo de bajo nivel, es un objetivo de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, ya sabe de qué manera planificar, de qué manera estructurar los conocimientos y la progresión y la organización de los aprendizajes para lograr que ese objetivo cumpla con su deber, que es formar conocimientos profundos, significativos en el estudiante. El profesor debe de tener más de una lección de ventaja con respecto a los alumnos, es decir, que el profesor debe prepararse para dar la clase o de la sesión de la cual está hablando. Se trabajará a partir de la representación de los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? No es más que los conocimientos previos del alumno. Perrenau dice, en una de las lecturas habla acerca de, muy bien, dime todo lo que tú sabes, pero bueno, eso olvídalo, que ahora yo como profesor sí te voy a enseñar lo que es verdaderamente importante. Si nosotros como docentes optamos con esa actitud, déjenme decirles que no estamos llevando a cabo pues lo que Perrenau nos pide, que es trabajar con las concepciones, trabajar con las representaciones de los alumnos. Pero trabajar a partir de ello es algo muy complicado y muy difícil porque los alumnos no se deshacen de sus concepciones tan fácilmente. Por más animadas, por más interesantes que estén las clases, va a llegar un momento en el que el estudiante, por la costumbre, de pronto recurra a las concepciones que ya tenía. Es decir, para resolver un problema, si algo se echó a perder en su casa y él tiene una forma de repararlo, pero no es la más adecuada, y el maestro al darse cuenta le enseña otra técnica más fácil, más significativa de reparar este objeto que está echado a perder, va a haber allá un dilema en el que el estudiante, ¿será que le voy a creer al maestro acerca de esta nueva técnica? Bueno, tengo que aprovecharla, voy a practicarla y es muy posible que en el momento en que el maestro le está enseñando la nueva técnica, el estudiante se apropie. Pero ¿qué pasa cuando el maestro no está? ¿Qué pasa cuando ya tiene varios años el estudiante sin ir a una escuela y de pronto, por costumbre, retorna a estas concepciones tradicionales? Porque las tiene tan arraigados desde su nacimiento que es por eso que es muy difícil para el estudiante deshacerse de lo que él piensa, de la forma en la que él piensa que todo el mundo funciona. Dice, ponerse para ello, conocer las concepciones de los estudiantes, debemos ponernos en el lugar de nuestros alumnos. Cuando nosotros captamos que el estudiante no está entendiendo del todo o no estamos en la misma conexión, en la misma comunicación, puede ser que no es que no quiera aprenderlo o que tenga falta de voluntad para aprenderlo, simplemente que sus concepciones están tan arraigadas en él que es muy difícil deshacerse de ellas. Para trabajar con estas concepciones,
pues la salida obviamente es tener mucho diálogo, mucha comunicación con el estudiante y decirles que no tiene que deshacerse, que no tiene que borrarlas, que no tiene que olvidarlas por completo, sino que adaptarlas, mejorarlas y evolucionar sus técnicas de resolver sus problemas en su propio mundo. Y algo muy importante dice, las concepciones son aspectos o explicaciones propias que los niños tienen acerca del mundo, muchas veces su sentido común. Dice, apoyarse en las representaciones previas, no debemos cerrarnos a los conocimientos previos de nuestros alumnos. Trabajar a partir de los errores y los obstáculos del aprendizaje, esto es muy importante. Gracias a la comprensión del error, gracias a que el alumno erre, los grandes genios han logrado muchos inventos, gracias a que no se dieron por vencidos, a que una tras otro error, comprendieron y buscaron por fin la solución. Entonces esto es lo que dice Perrenaud, que no debemos pues dejar a un lado a aquel niño que erra mucho, sino que hay que acercarnos a él y entender el porqué de sus errores para poder ayudarlo. Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas, esto es muy importante. Si queremos organizar y animar verdaderas situaciones de aprendizaje, no lo podemos hacer al azar, no lo podemos hacer a partir de improvisaciones, tenemos que planificarlo de manera adecuada y volvemos al primer punto, a través de una concepción y de una profundización de los objetivos de los cuales yo quiero alcanzar. Dice, la planeación es la oportunidad que tiene el docente de utilizar un amplio repertorio de estrategias, que tenemos muchísimos, solo tenemos que googlear estrategias de enseñanza para las matemáticas y nos van a salir un montón de páginas para enseñar matemáticas de manera didáctica, para enseñar matemáticas de manera de juego, enseñar matemáticas con videos, con músicas, con canciones, etcétera. Entonces, la planeación nos sirve para escoger el objetivo y cuál de todo el repertorio, de toda la gama de estrategias, yo pueda escoger las óptimas, las necesarias para el contexto de mis alumnos, para sus intereses y para hacer evolucionar, cabe esto que es muy importante, para hacer evolucionar sus concepciones. Implicar a los alumnos en actividades de investigación y en proyectos de conocimiento. La dinámica de la investigación es intelectual, emocional y racional. El profesor debe contagiar la pasión por la búsqueda de las cosas, del porqué de las cosas, y pues obviamente cuando un maestro es investigador debe contagiar ese ímpetu, esa emoción de descubrir el porqué, qué está pasando y hacérselo creíble al estudiante. Los procesos de investigación exigen mucho tiempo, exigen organización y por lo tanto una buena planeación. El número 2, que habla acerca de las gestiones de la progresión de los aprendizajes, sus subcompetencias son concebir y hacer frente a situaciones, problemas ajustadas al nivel y las posibilidades de los alumnos, adquirir una visión longitudinal de los objetivos de enseñanza, establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de aprendizaje, observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje según un enfoque formativo, un tema que ya debimos leer durante esta semana, y establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones acerca de esa progresión. Bueno, pues en la escuela no se pueden programar los aprendizajes humanos como si fuesen productos y objetos industriales. ¿Por qué? Porque la mente trabaja de una manera muy imperceptible, que a veces es muy compleja, que por eso es un objeto de estudio muy interesante para todos, y por lo tanto es importante una pedagogía diferenciada y que entre esa pedagogía intentemos controlar la exagerada heterogeneidad y diferencia y diversificación que existe en nuestra aula. Se debe trabajar a partir de la zona de desarrollo próximo.
¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de zona de desarrollo próximo, solo habla de que nuestras actividades, nuestros diseños de planeación sean un verdadero desafío para nuestros alumnos. La anticipación, validación y optar por el riesgo para la solución de problemas. Los maestros debemos ser más valientes, debemos arriesgarnos un poquito más en diseñar nuevos instrumentos, estrategias para enseñar a nuestros estudiantes. Debemos saber afrontar dilemas científicos y sociales para solucionar los problemas en el aula. Primero, debemos entender que los alumnos no cuentan, no nacen con las herramientas necesarias para solucionar todos los problemas que el maestro le ponga en el aula. Esto implica que el alumno debe de construir los suyos. ¿Y cómo lo construye? Pues con la guía y con los conocimientos y con la colaboración y el trabajo en equipo que pueda resultar del trabajo en el aula. Primero, debe abarcar problemas en la clase, implica tener previamente identificado cuáles son estos problemas, que sea un verdadero enigma y obviamente solucionar este enigma con ayuda del docente. Debemos promocionar estrategias de aprendizaje a largo plazo. Y obviamente esto, al ser un poquito difícil, hace que el maestro pueda recurrir a sus colegas para cooperar y buscar estrategias y diferentes dinámicas de llevar en la escuela. El verdadero desafío no es solo conocer el currículum de un grado, ni no confinar al profe a un solo grado. Eso es un problema. Cuando un maestro decide ser maestro de cuarto grado por los 30 años de servicio, la verdad es que es un verdadero crimen a la educación. Nunca va a conocer por completo el currículum. Se puede llegar a volver especialista del grado, es muy posible, pero si recae por los años en aplicar las mismas estrategias tradicionales, ya no estamos hablando de un maestro especialista, sino en alguien que reproduce técnicas desfasadas y un poco fuera de contexto con las nuevas sociedades. Dice, aquí hay algo muy importante que anoté que dice acto de fe. El acto de fe del cual habla Perrenaud es de que como cuando nos confinamos a un solo grado, viene a una de las críticas que tiene Perrenaud del sistema educativo, en el que confinamos al niño al aprendizaje en un solo ciclo. Cuando me toca un alumno en tercer grado que no sabe leer y escribir, pues digo, ni modo, ahora yo tengo que resolver lo que otro maestro no pudo resolver. O peor aún, cuando yo estoy en una escuela y logré bastante con mis alumnos, logré muchos aprendizajes, logré que Juanito, que está en sexto grado, no sabe leer y escribir y supo leer y escribir y se volvió un estudiante regular, muy bien, y digo, oh my God, ahora va a pasar a la secundaria y doy toda mi fe y toda mi devoción en el que el siguiente maestro va a poder solucionar o darle continuidad a la enseñanza que yo le di. Bueno, entonces, ante esta problemática, pues Perrenaud da una fantástica solución. ¿Cuál es? Trabajar por objetivos. Es decir, facilitar el trabajo del docente y permitir, a partir de un expediente, de una correcta evaluación de objetivos, es decir, de mis 60 objetivos que yo tenía que llevar a cabo en este ciclo escolar, solo logré afianzar en el alumno 30 objetivos. El otro maestro va a poder, bueno, te quedaste hasta el número 30, entonces yo voy a empezar a trabajar con estos alumnos el objetivo número 31. Esto es lo que está intentando decir Philippe Perrenaud. Apostar por este trabajo por objetivos. ¿Realmente existe la práctica versus teoría?
Es decir, hemos escuchado muchas veces de los maestros, se escribe bonito, se habla bonito, la teoría está perfectamente bien escrita en el papel, pero no te vayas en la práctica porque es otra cosa y ningún pedagogo tiene todas las herramientas suficientes para decir que lo que se dice no es lo que se hace. Pues bueno, ¿quién gana? Nadie gana si el maestro se evoca es partidario de una sola cosa. Si el maestro dice, pues yo me evoco a la práctica y deja a un lado la teoría, está solo cumpliendo con la mitad de toda la brecha educativa. Si yo me encargo solo de la teoría y no busco promocionarme en la práctica, pues obviamente gran parte de la educación también se queda perdida. Lo ideal es fusionar la teoría y la práctica, es decir, todo lo nuevo que yo aprenda, practicarlo, llevarlo a cabo con mis alumnos y ver qué resultados me dan. Por eso es la importancia de tener una amplia gama de estrategias, cooperar con otros docentes. Elegir y modular las actividades y las competencias. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El docente debe pensar en sí mismo. Elegir y modular las actividades de aprendizaje es una competencia profesional esencial que no solo supone un buen conocimiento de los mecanismos generales de desarrollo y de aprendizaje, sino un control de las didácticas y de las disciplinas. Pasamos al número 3, que es elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, dividido en subcompetencias, hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo clase, compartir, extender la gestión de clase en un espacio más amplio, practicar un apoyo integrado, trabajar con los alumnos con grandes dificultades, desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de enseñanza mutua. ¿Qué quiere decir esta tercera competencia? Para que el alumno progrese hacia los aprendizajes previstos, hay que ponerlo muy a menudo en una situación de aprendizaje que sea óptima para él y de nuevo regresamos a la zona de desarrollo próximo. No basta con que la clase y con que las actividades tengan sentido, puedan llegar a interesarle, pueda llegar a movilizarlo en la práctica, sino hay que atacar su zona de desarrollo próximo, hay que colocarlo en un desafío intelectual, pero no haciendo actividades sumamente difíciles que de plano el alumno no pueda resolver, sino aquellos que sabemos que le va a dar un poquito de trabajo resolver, pero que sí va a lograr. Tal vez no en un día, en 2 días, con un poquito más de guía del docente o de sus compañeros, pero que sí logrará aprenderlos. Todos son capaces, todos, en efecto, los alumnos, cuando los ponemos a movilizar su zona de desarrollo próximo, son capaces de lograrlo, solo falta que el docente lo ponga en una situación adecuada. Y aquí les pongo lo ideal, cuando se tiene entre 20 y 30 alumnos, sería ofrecer a cada uno una educación a medida. Eso es lo que dice, sí, me voy a sentar con cada uno de mis alumnos para darle una clase diferenciada. Pues Perrenau no apoya mucho esto, dice que es imposible y de hecho ni siquiera es deseable en estos tiempos. La solución realmente es trabajar de manera colaborativa con nuestros alumnos, con aquellos que saben más y que puedan ayudar a los más desventajados, y es transformar realmente la clase en una serie de relaciones duales en la que el profesor utilice demasiadas actividades, pueda utilizar actividades visuales, actividades con ritmos elevados, con ritmos más lentos, en actividades kinestésicas, actividades auditivas. Si variamos todo nuestro repertorio de actividades en nuestras clases, tengan por seguro que vamos a llegar a más niños y vamos a diferenciar más nuestros métodos de enseñanza. A que un maestro solo se la pase dando clases auditivas o clases pasivas y entonces sí, todo el proceso llega a ser muy tedioso y no está diferenciando sus clases, no está atacando el aprendizaje diferenciado al meterse en un solo tipo de clases.
Dice, para encontrar un término medio entre una enseñanza frontal e ineficaz, haciéndonos referencia a una enseñanza tradicional, hay que organizar el trabajo en clases de distinta forma, romper con la estructura de niveles anuales, facilitar la comunicación, crear nuevos espacios, templos de formación, jugar a escalas más amplias, utilizar diferentes dispositivos didácticos, apostarle más a las interacciones entre los alumnos, la enseñanza mutua, la tecnología. Esta competencia es global, no remite a un único dispositivo, a una única forma de enseñar y todavía menos a herramientas precisas y concretas para enseñar a los alumnos, sino en utilizar todos los recursos disponibles, jugar con todas las estrategias para cumplir con el mandato de enseñar de manera diferenciada. Organizar las interacciones y las actividades de manera que cada alumno constantemente y por lo menos muy a menudo se enfrente a las situaciones didácticas que son más productivas para él. Esto es trabajar de manera diferenciada. Batallar o darle, organizar mi clase de tantas formas, de diferentes formas, que en algún momento voy a atacar el ritmo de aprendizaje de uno de mis 30 alumnos. Pero si lo hago muy a menudo, es muy posible que cada semana yo le esté dando a este alumno en, en el momento en el que él lo necesita, de la forma en el que él aprende, porque estoy movilizando mis estrategias y no se quedan estáticas. 4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues es fomentar el deseo de aprender, explicitar la relación con el conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación en el niño. El niño no sabe autoevaluarse, hay que enseñarle a autoevaluarse, a aprender qué es, cómo identificar lo que sabe y lo que no sabe. Y sobre todo cuando va aprendiendo, cuando se sabe autoevaluar, cuando primero aprende a autoevaluarse es cuando él va a aprender a coevaluar. Hay que apostar un poquito más por este tipo de evaluaciones, por este tipo de momentos en el que el alumno tenga su propia metacognición, tenga su propia forma de ver la manera en la que está aprendiendo. Instruir y hacer funcionar un consejo de alumnos y negociar con ellos varios tipos de reglas y de acuerdos. Ofrecer actividades de formación opcionales a la carta. Favorecer la definición de un proyecto personal del alumno. El deseo de saber y la decisión de aprender durante mucho tiempo han parecido factores fuera del alcance de la acción pedagógica. Ningún profesor pierde completamente la esperanza de tener que verse solo con alumnos motivados. Claro, este es el sueño de todo maestro, llegar a un aula en la que tiene 30 niños con ganas de aprender, con todos los recursos tecnológicos para compartir, para colaborar, alumnos que sepan debatir, alumnos que sepan autoevaluarse, alumnos excepcionales. Déjenme decirle que nunca va a suceder eso, nunca va a pasar a menos que yo los escoja, sea elitista en el momento de escoger a los alumnos que voy a dar. Y eso no puede ser porque caeríamos en la ética profesional, caeríamos en temas de discriminación y en temas de inclusión. Así que como no podemos hacer eso, tenemos que trabajar con la diferencia, con la diversidad y con la multiculturalidad que existe en nuestras aulas, que ciertamente es muy divertido y más motivante para el trabajo del docente. Cada uno espera alumnos que se impliquen en su trabajo, manifiesten el deseo de saber y la voluntad de aprender, que tengan motivación a menudo y que tengan condiciones previas, cuya fuerza no dependa del profesor. El docente debe fomentar este deseo de aprender. ¿Cómo? Pues negociando con los alumnos, así como pueden negociar pues decisiones con gente adulta, también lo pueden hacer con sus estudiantes, con niños pequeños. Llegar a acuerdos, reglas, diálogo y muchísima comunicación.
Trabajar en equipo es una de las competencias más importantes como buen sociólogo que tiene Perrenot. Dice elaborar un proyecto de equipo y de representaciones comunes, impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones, formar y renovar un equipo pedagógico. Esto es en cuanto al trabajo docente, que tengan la oportunidad de trabajar en conjunto con otros colegas y llegar a soluciones en conjunto, ya que tienen el mismo contexto, probablemente hayan pasado por sus manos los mismos niños y pues tienen las mismas penas, motivaciones y dificultades, y qué mejor que trabajar juntos y no trabajar solos. Afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas y prácticas y problemas profesionales, y sobre todo hacer frente a crisis y conflictos entre personas, que obviamente cuando estás a punto de caer en un proceso de depresión, es mejor compartirlo y estar con diferentes personas que te ayudan a superarlos, ya sean tus alumnos, tus autoridades educativas o tus mismos colegas. La evolución de la escuela va en sentido de una cooperación profesional. En un futuro, lo único que nos espera es tener que aprender a trabajar en equipo, tener que aprender a trabajar de manera colaborativa. Es el futuro de la educación y hay que adaptarnos a ello. El trabajo en equipo está de moda bajo la influencia de soñadores, dirán algunos, que son los que se sienten bien siendo los únicos maestros a bordo. Esto es un poco del egoísmo del docente, que no quiera compartir con otros porque sienten que ellos son los únicos que saben, que no pueden equivocarse, y no es así. Todos podemos equivocarnos, se nos puede trabar la lengua, incluso a mí en estos videos se me ha cuatrapeado una y mil veces el discurso, y eso que lo he ensayado, pero bueno, no somos perfectos y es mejor ayudarse entre sí. No existe un maestro plus ultra y eso debemos entenderlo, ¿no? Entra un poquito el tema del egocentrismo, el ego profesional que sienten algunos maestros. Existen varias razones para incluir la cooperación en las rutinas de oficio del profesor. Hay que hacer más círculos de lectura, más juntarnos con maestros que quieran aprender y que tengan las mismas ganas de aprender para trabajar y debatir acerca de pues, temas educativos de importancia. Trabajar en equipo es una cuestión de competencias, no cualquiera puede trabajar en equipo, pero presupone también la convicción de que la cooperación es un valor profesional. Así es. Los dos aspectos están muy relacionados de lo que se piensa y normalmente se le quita mucho valor a lo que no se domina. Es decir, una persona que no domina el trabajo en equipo es muy poco probable que te diga o que te aliente a hacerlo, sino al contrario. La gente que no sabe trabajar en equipo es la primera que te va a decir que no sirve para nada trabajar en equipo. Algunas de estas reticencias respecto al trabajo en equipo esconden el miedo de no saber salir del apuro, de ser comido o dominado por otros, no saber ser seguidor o no saber ser líder, en algunos casos es otro de los miedos del trabajo en equipo, pero tener entusiasmo al hacerlo o trabajarlo va a debilitar este sentimiento. Es decir, si quieres trabajar en equipo, pero no sabes trabajar en equipo, la única forma de aprender a hacerlo es trabajando en equipo, es decir, haciendo. Como hay una frase o un dicho muy importante, la única forma en que aprendas a leer o en la que aprendas a escribir es escribiendo y leyendo. Pues es lo mismo con el trabajo en equipo. La única forma en la que aprendas a trabajar en equipo es colaborando con tus colegas y con tus estudiantes. Participar en la gestión de la escuela. Tiene sus subcompetencias, que son elaborar, negociar un proyecto institucional, administrar los recursos de la escuela, coordinar y fomentar a la escuela con todos los componentes extracurriculares, organizar y hacer evolucionar la misma escuela en la que participemos todos. Esto es muy importante, gestionar la escuela, enseguida se nos viene, es trabajo de los administrativos, es trabajo del supervisor y es trabajo del director. Cuando no es así, si quieres que tu escuela sea la mejor, sea la más bonita, tienes que trabajar también como docente. Y no solo tú, tienes que involucrar en esa gestión a tus padres de familia
y a tus alumnos. Y entonces, cuando existe este sentido de cooperación, este sentido de gestión para mejorar tu propia institución, créeme que tendrás la mejor escuela del mundo. Hace falta, antes de preocuparse por formar a los profesores en la formación docente para que participen en la gestión de la escuela, esperar que esta evolución o solamente se inicie o se haga por completo, que existan ideas en los textos. Claro que no, tienes que poner manos a la obra para la gestión. El cambio se producirá por la unión de dos progresos complementarios, la unión progresiva de los actores en nuevos modelos y la construcción también progresiva de los conocimientos y las competencias, que es lo único que puede hacer funcionar la práctica. No hay peor adversario del cambio que los escépticos que susurran. ¿Ya lo ves? Esto ni va a funcionar, ni sirve, porque nadie es capaz de hacer lo que le corresponde. Al menos yo sí. Al menos yo sí hago lo que me corresponde. Voy a la escuela, doy clases y ya. Es lo único que tengo que hacer. Esos son los escépticos que no ayudan en nada en la gestión de la escuela. Los profesores no son los únicos actores de la educación a quien se les pide que construyan nuevas competencias. Es a todos los actores educativos. Los dirigentes, los directivos, los supervisores deben al mismo tiempo aprender a delegar, pedir cuentas, conducir, suscitar, garantizar, negociar proyectos, estudiar, interpretar, incitar, animar, etc. El mejor líder, el mejor director, no es aquel que lo hace todo y que no involucra a sus docentes. El mejor director es aquel que sabe delegar incluso una tarea muy importante o muy difícil a un docente que cree capaz de hacerlo. Y no por eso es un mal director o un mal supervisor. Estas competencias, conocimientos de acción apenas se desarrollan por miedo a que si yo delego esta tarea van a creer que soy mal director, así que pues ni modo, lo voy a tener que hacer solito, pero eso es por la falta de la cultura, por la falta de trabajo en equipo y por la falta de conocimiento acerca de que en la gestión de la escuela se involucran todos. Informar e implicar a los padres de familia es muy importante, una competencia muy importante. ¿Cómo? Pues favoreciendo reuniones informativas y de debate, dirigir las reuniones, implicar a los padres en la valorización de la construcción de conocimientos. Dice, la irrupción de los padres como colaboradores de la educación escolar. Es seguro que los padres notables controlan la escuela desde su fundación y nunca se han privado de hacerlo. O sea, los padres chéveres siempre van a estar instaurados en la escuela y nunca van a desaparecer. Buscan la escuela según sus deseos. Y la escolaridad obligatoria ayuda a constituir que este sea un servicio o una en el que los padres sientan que pueden pedir demasiado de la escuela, porque ya es obligatoria. Antes asistían niños a la escuela, que los que podían, los que querían, ahora no. El padre, el niño, tiene que ser obligado a estar en las aulas, deja de pertenecer gran parte de su tiempo a la familia y pertenece a la escuela. Es por eso que los papás se sienten con todo el derecho de exigir a los docentes la mejor forma de educar a sus hijos. Ahora es por eso que hay que rendirles cuentas, hay que informarles no solo de manera administrativa, sino también de manera pedagógica los avances y lo que se espera de sus alumnos y de los niños. Obviamente en muchos textos que dan a los papás demasiados derechos en cuanto a la escuela, pero es importante que sepan que las cuestiones pedagógicas las manejará siempre la escuela. Podemos escuchar formas, opciones que los padres puedan dar, pero quien toma la única decisión, quien es el experto pedagogo, son los maestros y los directores. La escuela no es un simple servicio, esto hay que hacérselos entender a los papás, pero no de manera tan ruda, sino con datos, con estimaciones, con gráficas, con evidencias
para hacer frente a las demandas sociales. O sea, no son guarderías, no, ahí te dejo a mi hijo, cuídalo porque es tu obligación y mi obligación dejártelos a ti como maestro, sino que hay que hacer que los padres vean que este servicio obligatorio es muy importante y puede llegar a buenos resultados si comparten una misma convicción y si nunca pierden el diálogo. La competencia número 8, que es utilizar las nuevas tecnologías. ¿Qué se refiere a esto? Pues es obviamente adaptarse a lo nuevo. Eh, ya tenemos una nueva sociedad, una nueva era para el aprendizaje, que es utilizar los programas de división de documentos, comunicarse a distancia, como lo estamos haciendo ahora, a través de la telemática, utilizar medios e instrumentos multimedia al alcance, en bibliotecas virtuales, YouTube, juegos interactivos, y yo puse acá no solo lainitas. Utilizar esa forma, no es que ya somos así, maestros en la última tecnología porque bajo mis planeaciones de internet. No es así, sino que es saber utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para hacer aprender a nuestros alumnos de manera diferente, de manera innovadora. Recuerden, utilizar toda la amplia gama que tenemos para lograr animar y organizar diferentes situaciones de aprendizaje. Número 9 dice, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Prevenir la violencia en la escuela o en la ciudad. Esto es algo muy importante de los docentes que no deben olvidar y que por algo es el primer punto. Nosotros debemos salvaguardar la seguridad y la salud de nuestros niños y de nuestros estudiantes. El maestro debe luchar contra los prejuicios, contra las discriminaciones, contra la no inclusión a las escuelas, contra la amplia gama de discriminación a las diferentes etnias, hacia los indígenas, hacia los estratos sociales. Esa es nuestra bandera y los maestros debemos luchar contra eso, es parte de nuestra ética. Los maestros debemos de tener participación en las reglas, en la creación de las reglas, analizar la relación pedagógica, la autoridad y la comunicación en clase y desarrollar un sentido de responsabilidad, solidaridad y sentimiento de justicia. La violencia, maltrato, prejuicios, etcétera, que existen en el mundo, en la sociedad y ahorita pues la televisión que nos encarga de muchas veces de enseñar de manera adecuada, pone al profesor en un gran dilema ético para enseñar y pone su trabajo en algo muy difícil. No se puede pedir a la escuela que sea abierta respecto a la vida y que haga creer al mismo tiempo que todos los adultos están de acuerdo en todo lo que sucede. Tiene que el maestro defender las virtudes cívicas e intelectuales. Por ejemplo, a los adolescentes ahora les resulta fácil ironizar, ridiculizar, hacer memes a sus profesores, porque escuchan muy a menudo de los adultos decirles que este mundo, que esta sociedad la hicieron los adultos sin participación de los adolescentes. Y dice, yo lo he hecho por ti, ahora es tu trabajo continuarlo y continuarlo bien. Les decía el padre, dice el niño, ya lo sé, ya me lo has dicho. Todo se ha echado a perder y solo puedes rehacerlo. No está claro que las generaciones venideras sean tan optimistas, por lo tanto, ¿hay que abandonar esta idea? No, hay que enseñarle a las generaciones a amar a su sociedad para hacerla cada día mejor. Existe la contradicción entre lo que se predica de un profesor, lo que viven y ven los niños y los adolescentes reunidos en la clase. No se trata solamente de inculcar un modelo para que los alumnos lo lleven consigo la vida, sino que hay que aplicarlo aquí ahora y a la vez para hacerlo creíble y sacar beneficios inmediatos. Es decir, en efecto, lo que predico como profesor, debo hacerlo creíble. Y la única forma de hacerlo creíble es practicarlo en la vida real. Y por último, la competencia número 10, que dice organizar la propia formación continua.
es decir, que el docente sepa explicitar sus prácticas, tenga el establecimiento de un control de competencias y programa personal de formación continua, negociar proyectos de formación común con sus demás compañeros, implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o en el sistema educativo. Esto es muy importante, no solo con el maestro que diga yo solo doy clases y hasta ahí me quedo, sino que tiene que implicarse en lo que está pasando en el sistema educativo, tiene que ser un participante activo porque forma parte de todo este sistema y no puede deshacerse tan rápido de él, pero sobre todo aceptar y participar la formación de los compañeros, o sea, ser colega, ser profesional, ser ético y trabajar con los compañeros. Y dice, saber organizar la propia formación continua no podría perjudicar, y todos estamos de acuerdo con esto. ¿Por qué convertirla en una de las 10 competencias profesionales y desarrollarla con prioridad? Porque condiciona la puesta al día y el desarrollo de todas las demás competencias. Es decir, un maestro que se prepara continuamente va a poder desempeñarse bien en las otras 9 competencias. Un maestro preparado va a saber que tiene que animar y organizar de manera adecuada los aprendizajes, que tiene que tomar en cuenta objetivos, que tiene que saber evaluar en 3 momentos, que tiene que conocer el porqué de los errores de sus estudiantes, que tiene que trabajar con nuevas tecnologías, pero no solo bajando planeaciones de internet, que tiene que trabajar en equipo, que tiene que implicar a los padres. Eso lo sabe un profesor experto y un profesor que continuamente se prepara. Los recursos cognitivos movilizados por las competencias deben estar siempre al día y deben ser adaptados a condiciones de trabajo en evolución. La educación nunca se va a quedar estática, nunca va a ser la misma, mañana es posible que cambie y haya nuevas estrategias. Lo interesante aquí es que decía Perrenaud, que muchas veces el profesor es renuente a las nuevas reformas. Por ejemplo, un profesor que trabajó un plan y programa de 1990 y le ponen luego la reforma del 2011, va a estar renuente al trabajo con la reforma del 2011 y va a aceptar como único método de enseñanza la reforma antigua. Pero ¿qué pasa cuando cambian la del 2011 y ponen una nueva de aprendizajes claves en el 2017? Va a decir, no, ¿saben qué? Ya me había acostumbrado a la 2011 y ahora solo quiero la 2011 y ya no quiero hacerle caso a la reforma 2017. Va a pasar y pasa comúnmente. O sea, esto es por el miedo a la renovación, al cambio, a lo nuevo y a la innovación. Pero la escuela no va a parecer inmóvil. De hecho, en el plan y programa de estudios de aprendizajes claves dice que la renovación de las reformas de la educación cada vez se van a hacer más cortas. Es decir, hace 40 años una reforma educativa probablemente duraba 15 o 20 años porque la sociedad no sufría cambios tan grandes como los que está sufriendo ahora. Ahora en nuestros tiempos es probable que en un futuro las reformas educativas no alcancen a durar 10 años o 5 años, sino que probablemente cada 3 años, cada 4 años nos tengan que cambiar las reformas, nos tengan que cambiar los planes y programas para ajustarse a las nuevas sociedades y al rápido movimiento de las tecnologías. La formación continua va acompañada también de transformaciones de identidad del profesor. Si se renueva, si no parece inmóvil, si tiene una práctica reflexiva, si comprende su aprendizaje, si el docente comprende su aprendizaje, regula su aprendizaje, es muy probable que en su práctica no se base únicamente en un saber analizar, sino que pronto se vuelva en un profesor sabio que permite y que va a tener la autosatisfacción personal y profesional de haberse preparado, de conocer y poder ayudar más a sus estudiantes. Y hemos llegado por fin al final de las 10 competencias.
Es un trabajo de Perrenaud muy grande, ustedes ya lo verán cuando abran el libro y vean que son demasiadas páginas. Intenté resumirlo lo más fácil para que ustedes puedan hacer sus trabajos. No olviden, son 10 ejemplos de cada una de las competencias aplicables a la pedagogía. Hasta pronto, espero leerles.